Buenas noches, amigos. Ahora, como se hace tan pronto de noche, no hay duda. Buenas noches. Estamos en el tiempo de las ánimas. El día de difuntos, los cementerios abarrotados de flores, nuestros corazones, por una parte, llenos de pena por el abandono, porque se han ido nuestros amigos, nuestros seres más queridos, y por otra parte también de esperanza, de que la fe nos llevará un día muy pronto, porque la vida se pasa rápida, a encontrarnos con ellos. Por eso yo he elegido para este encuentro un libro muy sencillo, muy cortito, que se titula Leyendas sorianas de Bécquer. Ya sabéis, de Bécquer ya hablamos otro día, y por eso no me voy a entretener mucho con él, en su persona. Simplemente recordaros que había nacido en Sevilla el año 1836 y que murió en Madrid en 1870. El pobre hombre, poco más de 35 años, y nos dejó su nombre para siempre en la cultura, en la historia, y si queréis, daos una vuelta por Noviércas y veréis que en cada calle hay un poema de Gustavo Adolfo Bécquer colgado en la pared a los 35 años. Bueno, le pasaron muchas cosas, porque se quedó huérfano de pequeñito, lo cuidaba una parienta lejana, pero a los 18 años se fue de Sevilla a Madrid buscándose un horizonte. Lo suyo era la imaginación y la fantasía, una fantasía controlada por la razón, el buen gusto y ese instinto natural que él tenía como escritor. A Soria tal vez vino muy pronto, porque en la Plaza Herradores hay aún una placa que nos recuerda la presencia de Gustavo Adolfo Bécquer y de su hermano Valeriano. Pero es porque en la Plaza Herradores vivía un tío suyo desde hacía bastante tiempo antes. Por tanto, es muy probable que hacia los años 60 o antes Bécquer ya pasara por Soria. Estando en Soria, le había fallado una idea fundamental para su vida. Él quería hacer un estudio de los templos españoles más famosos. Hizo el primer tomo, le costó Dios y ayuda a publicarlo, y como nadie seguía el segundo, entonces ya abandonó esa obra y se dedicó, él que esencialmente era poeta, se dedicó a mezclar poesía, arte e historia, escribiendo las leyendas. Esa es la razón de ser de las leyendas de Bécquer. Y las escribe porque los periódicos madrileños, así que publicó la primera, vieron cómo se vendían los periódicos con las leyendas de Bécquer y ya lo contrataron. El contrato de Bécquer era 4 leyendas por año. Esto durante 5 años nos da un resultado de las 20 leyendas que tenemos de este magnífico y maravilloso escritor. Vino, por estar enfermo, al pie del Moncayo a respirar aires sanos. Estuvo en Veruela, admiró ese monasterio como uno de tantos como hubiera querido él estudiar y profundizar, pero le dijeron que había en Noviércas un médico muy a propósito para su enfermedad. Parece ser que debido a su vida de bohemio, de más hambre que abundancia, había contraído, creo yo, una tuberculosis. Y entonces se vino a Noviércas a curarse con ese médico. Esa es la razón de que los noviercanos tengan ese afecto, ese recuerdo y ese amor
a Gustavo Adolfo Bécquer, porque además se casó al poco tiempo, antes de un año, se casó con la hija del médico, con Casta. Por cierto, tuvieron un hijo, tuvieron dos, y recordáis, al llegar el tercer hijo, hubo problemas de maledicencia. Parece ser que los más sensatos dicen que solo se trataba de que como Bécquer era intimista, poco hablador, maravilloso escribiendo, pero no le gustaba estar con la gente, ni siquiera afectuoso en casa. Él que escribía esos poemas tan maravillosos y tan afectivos. Y parece ser que Casta, para encelarlo un poco, empezó a hacerle algún guiño de simpatía a un tal Rubio que vivía en Noviercas y que era pues un medio bandolero que había hecho mucho dinero de acá para allá. Entonces surgió la duda y casi obligaron al pobre Gustavo a separarse de su mujer. Pero las cosas Dios se escribe con líneas torcidas, y la más torcida de las líneas es que murió su hermano Valeriano, y al momento de morir su hermano Valeriano, él automáticamente volvió a reconciliarse con su mujer Casta y reconocer a sus hijos. Esto implica que sin duda alguna Valeriano fue uno de los que más influyeron en esa maledicencia, esa crítica o murmuración sobre Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Por qué escribe leyendas? Os lo he dicho que ya casi antes, porque las publican en los periódicos y se lo pagan bien. Y de esta manera no solo ya escribe leyendas, sino que se mete en los periódicos donde redacta, corrige, escribe esas cosas habituales de los periódicos, las noticias de cada día. Llega a tener algún dinerillo, nunca mucho, pero consta que a espaldas de Valeriano, cuando estaba separado de su mujer, le mandó dinero a Casta para sus hijos, lo que quiere decir que su corazón seguía estando enamorado de Casta. Pero al año de morir Valeriano, también murió Gustavo Adolfo Bécquer. Dicen los historiadores que el año más glorioso de su vida fue el año 1861, año en que le salieron las mejores leyendas, año en que se casó, año de muchos porvenires. Vamos a dejarlo ya a eso como persona, y para que nos dé tiempo os voy a contar cómo estaba en Soria. Escribió muchas leyendas, 20 de las 20 leyendas, muchas tienen el tema soriano. Por ejemplo, os podría recordar alguna que todos vosotros habéis leído, que era El rayo de luna, un chico que se enamora de una mujer que ha visto como una luz en medio de los árboles y que en definitiva no es más que un rayo de luna, y que esa ocurre totalmente en Soria. Otras son Los ojos verdes, otra es La corza blanca, que se desarrolla concretamente en ese pueblo tan querido para nosotros que es Beratón. Pero yo me he centrado para vosotros hoy en estas dos leyendas, La promesa y El monte de las ánimas. La historia de la promesa es entrañable. Vemos, en primer lugar, cómo hay un par de chicos que se quieren mucho, pero se tienen que despedir. Viven en un pueblo cerquito a Gómara, no sabemos cuál. Como yo fui cura de Tejado, lo coloco en Tejado. Pues bien, a esos dos está llorando ella, pero él le consuela: yo tengo que ir, porque si yo no voy, van a afearme todos mis compañeros que haya hecho el cobarde y no haya querido ir
con mi jefe, con el conde, a pelear al lado de Fernando III el Santo en la conquista de Sevilla, con la promesa de volver pronto y además engrandecido, se despiden. Al día siguiente era el día en que salían de Gómara el conde y sus ejércitos para irse a sumar al rey don Fernando. ¿Cuál no sería el aplauso, las bienvenidas, las despedidas, todo en favor de aquellos héroes que estaban reconquistando España? Pero en medio de tanto fragor alegre y gozoso, se oyó un grito de mujer que se desmayaba. Era nuestra Margarita, nuestra protagonista, que descubre que aquel chico que se presentaba como un empleado, como un soldado más del conde de Gómara, era precisamente el conde de Gómara. Pasan los días, pasan los años y ya encontramos al conde de Gómara en Sevilla, peleando y conquistando la ciudad. Pero le ocurren cosas muy extrañas. Por ejemplo, en una batalla un día se le desboca el caballo y lo lleva lanzado sin poder contenerlo a las tropas de sus enemigos. Muerte segura. Pero de pronto una mano misteriosa detiene el caballo y se salva. Desde aquel día, a todas las horas, día y noche, aparece esa mano brillante junto a él. Otro día, en un combate, viene una flecha directa a su corazón que hubiera acabado con su vida. Pero la mano que lo acompaña detiene la flecha y la rompe y se salva. Esto no evita que nuestro protagonista vaya siempre con la cara triste, con una especie como de no sé por qué, pero nada me llena en este mundo. El hecho es que se desahoga un poco con su servidor. Pero un día, pues venga, salga un poco, que por ahí juglares contando historias. Se atreve y sale al conjunto de los soldados donde un juglar está contando muchas historias. Pero en ese momento precisamente está contando una historia que consiste en una jovencita muy enamorada de su novio, a quien él la olvidó y le llegó la muerte de tanta pena. Y entonces la quisieron enterrar y la enterraron. Pero, oh prodigio, por más tierra que le echaban encima, nunca cubrían su mano. En la mano llevaba el anillo que como despedida le había dado hacía tiempo su amante. Al oír nuestro protagonista esa historia, llamó al juglar. ¿De dónde has sacado esa historia? La he sacado de los campos de Gómara, en la provincia de Soria. Y entonces él comprendió que era su propia historia. Así que, sin dar más tiempo al tiempo, regresó a Gómara. Se hicieron las tramitaciones necesarias, incluyendo la autorización del Papa, para que un sacerdote, cuando ella tenía la mano fuera de su sepultura, los uniera en matrimonio. Y desde aquel momento la mano se hundió. La promesa se había cumplido. Es entrañable porque a Becker mezcla lo sobrenatural, claro, en las leyendas tiene que haber fantasía, pero por otra parte aprovecha para decirnos cómo funcionaba el ejército español de la Edad Media a la hora de conquistar las grandes ciudades como Sevilla. Vámonos brevemente también a otra historia, la historia del Monte de las Ánimas. En Soria
Todos estamos orgullosos de los arcos de San Juan de Duero. Es lo más bonito que se puede ver. A Bécquer, la primera vez que vino a Soria, con sus 20 años más o menos, los vio y le dio mucha pena el abandono en que entonces estaban. Hoy podemos decir que están bastante bien cuidados y conservados. Pero él investigó un poco más y creó una historia que él dice que le han contado, pero seguramente que es fruto de su fantasía. Según él, resulta que el rey de Castilla, Alfonso VII, le encargó a unos monjes la conquista de Soria. La conquistaron y en consecuencia hicieron el monasterio donde vivían religiosamente. Pero todos los caballeros laicos de la zona se pusieron muy enfadados porque los monjes no solo habían conquistado Soria, sino que todo lo que circundaba a Soria, incluido el monte que está mirando el Duero justamente donde está la ermita de San Saturio, ese monte lo habían hecho exclusivo de ellos para la caza. Esta es la historia que van contándose dos primos al atardecer del día 1 de noviembre. Han ido al monte, han pasado un buen día, pero ha llegado la hora de irse antes de que anochezca. Él le cuenta a su prima Beatriz que esa noche, todos los años, por ser la noche de ánimas, vuelven a enzarzarse en pelea los monjes y los nobles castellanos. Hay que irse cuanto antes del monte, porque si no, pereceremos. Naturalmente, Beatriz no se lo cree. Cenan, hablan, cuentan, pero al día siguiente ya se tiene que marchar Beatriz. ¿Me podías dar un regalo?, dice él. Dame tú a mí otro. Él le da un anillo a ella. Ella le dice, hombre, te daría, pero no puedo. ¿Qué pasa? Pues mira, para mí el obsequio más bonito que podía darte es el velo azul que llevaba yo al cuello hoy cuando paseábamos por el monte. Pero allí se me ha quedado, así que no te lo puedo dar, a no ser que tú vayas a buscarlo y entonces te lo doy. Mira, si fuera otro día, sin más me iría ahora mismo, pero siendo la noche de ánimas, no me atrevo. Ya, es una excusa que me pones, una cobardía tuya. Qué poco valiente eres. Y sin oír más, el primo se fue al monte. Pasaban las horas y no volvía. Y ella empezó a inquietarse porque podría ser verdad lo que le han dicho. Su primo no venía. Eso sí, en la oscuridad de la noche se oía que las puertas de la casa se abrían y cerraban y llegaban hasta la misma puerta de su propia habitación. No podía contener los nervios. Hizo lo posible por aguantar en silencio hasta que amaneciera. Al amanecer pensó, esto ha sido una pesadilla. Pero al abrir la ventana para ver la luz, se encontró que la banda azul que había perdido en el monte estaba toda llena de sangre en una silla en su habitación. Entonces aquello fue alarmante. Su primo había cumplido la palabra, le había traído, pero ¿dónde estaba él? Pronto vinieron las noticias diciendo que él
había aparecido en el Monte de las Ánimas, muerto y desgarrado por los lobos. Claro, otra cosa no podían decir. ¿Fueron los lobos? ¿Fueron los que peleaban monjes y caballeros? El hecho es que allí acabó aquella historia y ella, ante ese terror, quedó ya perdida la razón y con esto acabó la leyenda de un monte que para siempre, desde entonces, llamamos el Monte de las Ánimas. El Monte de las Ánimas que reviven y salen la noche de Todos los Santos. Amigos, hemos conocido un poco más de las cosas de Soria. Ojalá os haya gustado y os anime a buscar las leyendas de Bécquer y leer estas y todas las demás. Muchas gracias y hasta el próximo día.